Buenas tardes, bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo, pero antes pongámonos en manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que nos quieres dar el día de hoy con tu palabra. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 32. A todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Mas a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. No creáis que he venido a traer la paz sobre la tierra. No he venido a traer la paz, sino espada. He venido, en efecto, a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y serán enemigos del hombre los de su propia casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien halla su vida, la perderá, y quien pierde su vida por mí, la hallará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Quien recibe a un profeta a título de profeta, recibirá la recompensa de profeta. Quien recibe a un justo a título de justo, recibirá la recompensa del justo. Y quien quiera, diere a beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, a título de discípulo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Capítulo 11. Jesús y el Bautista. Cuando Jesús hubo acabado de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo, le envió a preguntar por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que viene o debemos esperar a otro? Jesús les respondió y dijo: Id y anunciad a Juan lo que oís y veis. Ciegos ven, cojos andan, leprosos son curados, sordos oyen, muertos resucitan y pobres son evangelizados. Y dichoso el que no se escandalizare de mí. Y cuando ellos se retiraron, Jesús se puso a decir a las multitudes a propósito de Juan: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Acaso una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué fuiste a ver? ¿Un hombre ataviado con vestidos lujosos? Pero los que llevan vestidos lujosos están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero que te preceda, el cual preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo, no se ha levantado entre los hijos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece fuerza y los que usan la fuerza se apoderan de él. Todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si queréis creerlo, él mismo es Elías, el que debía venir.
Quien tiene oídos, oiga. Terquedad del pueblo. Pero, ¿con quién comparar la raza esta? Es semejante a muchos que sentados en las plazas gritan a sus camaradas: os tocamos la flauta y no danzasteis, entonamos cantos fúnebres y no plañisteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría ha sido justificada por sus obras. Ay de las ciudades impenitentes. Entonces se puso a maldecir a las ciudades donde había hecho el mayor número de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los prodigios que han sido hechos en vosotras, desde hace mucho tiempo se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Por eso os digo que el día del juicio será más soportable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso habrás de ser exaltada hasta el cielo? Hasta el abismo serás abatida. Porque si en Sodoma hubiesen sucedido las maravillas que han sido hechas en ti, aún estaría ella en pie el día de hoy. Por eso te digo que el día del juicio será más soportable para la tierra de Sodoma que para ti. Infancia espiritual. Por aquel tiempo Jesús dio una respuesta diciendo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubres estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las revelas a los pequeños. Así es, oh Padre, porque esto es lo que te agrada a ti. A mí me ha sido transmitido todo por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelarlo. Venid a mí todos los agobiados y los cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros el yugo mío, y dejaos instruir por mí, porque manso soy y humilde en el corazón, y encontraréis reposo para vuestras vidas. Porque mi yugo es excelente y mi carga es liviana. Capítulo 12. Controversias sobre el sábado. Por aquel tiempo, Jesús iba pasando un día de sábado a través de los sembrados, y sus discípulos, teniendo hambre, se pusieron a arrancar algunas espigas y a comérselas. Viendo esto, los fariseos le dijeron: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Jesús les dijo: ¿no habéis leído pues lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis asimismo leído en la ley que el día de sábado los sacerdotes en el templo violan el reposo sabático y lo hacen sin culpa? Ahora bien, os digo, hay aquí alguien mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a unos inocentes, porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. De allí se fue a la sinagoga de ellos, y he aquí un hombre que tenía una mano seca, y le propusieron esta cuestión:
¿Es lícito curar en día sábado? A fin de poder acusarlo. Él les dijo: ¿Cuál será de entre vosotros el que teniendo una sola oveja, si ésta cae en el foso el día de sábado, no irá a tomarla y levantarla? Ahora bien, ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien el día sábado. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y le fue restituida como la otra. Pero los fariseos salieron y deliberaron contra él sobre el modo de hacerlo perecer. Jesús, al saberlo, se alejó de allí. Y muchos lo siguieron, y los sanó a todos, y les mandó rigurosamente que no lo diesen a conocer, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: He aquí a mi siervo a quien elegí, el amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a todas las naciones. No disputará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni extinguirá la mecha que aún humea, hasta que lleve el juicio a la victoria. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. El pecado contra el espíritu. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de modo que hablaba y veía. Y todas las multitudes quedaron estupefactas y dijeron: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, oyendo esto, dijeron: Él no echa los demonios sino por Beelzebul, el príncipe de los demonios. Conociendo sus pensamientos, les dijo entonces: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si Satanás arroja a Satanás, contra sí mismo está dividido. Entonces, ¿cómo podrá subsistir su reino? Y si yo, por mi parte, echo los demonios por Beelzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo los demonios, es evidente que ha llegado a vosotros el reino de Dios. O si no, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes, si primeramente no ata al fuerte? Solamente entonces saqueará su casa. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no amontona conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y toda blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y si alguno habla contra el Hijo del Hombre, esto le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced que sea el árbol bueno y su fruto bueno, o haced que sea el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podríais decir cosas buenas, malos como sois? Porque la boca habla de la abundancia del corazón. El hombre bueno de su tesoro de bondad saca el bien. El hombre malo de su tesoro de malicia saca el mal. Os digo que de toda palabra ociosa que se diga, se deberá dar cuenta en el día del juicio. Según tus palabras, serás declarado justo. Según tus palabras, serás condenado. Los enemigos piden una señal. Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo:
Maestro, queremos ver de ti una señal. Replicóles Jesús y dijo, una raza mala y adúltera requiere una señal. No les será dada otra que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio con esta raza y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ahora bien, hay aquí más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con la generación esta y la condenará, porque vino de las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Ahora bien, hay aquí más que Salomón. La estrategia de Satanás. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, recorre los lugares áridos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces se dice, voy a volver a mi casa de donde salí. A su llegada la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces se va a tomar consigo otros 7 espíritus aún más malos que él. Entran y se aposentan allí, y el estado último de ese hombre viene a ser peor que el primero. Así también acaecerá a esta raza perversa. Los parientes de Cristo. Mientras él todavía hablaba de las multitudes, he ahí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablarle. Díjole alguien, mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Mas él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Quien quiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, hermana o madre. Capítulo 13. Parábola del sembrador. En aquel día Jesús salió de casa y se sentó a la orilla del mar. Y se reunieron junto a él muchedumbres tan numerosas que hubo de entrar en una barca y sentarse, mientras que toda la gente se colocaba sobre la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino, y los pájaros vinieron y las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no estar hondas en la tierra. Y cuando el sol se levantó, se abrazaron, y no teniendo raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, y los abrojos creciendo las ahogaron. Otras cayeron sobre tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otra 30. Quien tiene oídos, oiga. Aproximáronse sus discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Respondióles y dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero no a ellos. Porque a quien tiene se le dará y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni comprenden. Para ellos se cumple esta profecía de Isaías. Oiréis, pero no comprenderéis, veréis y no conoceréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y sus oídos oyen mal, y cierran los ojos, de miedo que vean con sus ojos y oigan con sus oídos,
y comprendan con su corazón y se conviertan, y yo los sane. Pero vosotros, felices de vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El sembrado en pedregales, este es el hombre que oyendo la palabra enseguida la recibe con alegría, pero no teniendo raíz en sí mismo, es de corta duración. Y cuando llega la tribulación o la persecución por causa de la palabra, al punto se escandaliza. El sembrado entre los abrojos, este es el hombre que oye la palabra. Pero la preocupación de este siglo y el engaño de las riquezas sofocan la palabra y ella queda sin fruto. Pero el sembrado en tierra buena, este es el hombre que oye la palabra y la comprende. Él sí fructifica y produce ya 100, ya 60, ya 30. Parábola de la cizaña. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró grano bueno en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino el enemigo, sobresembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó pues la hierba y dio grano, apareció también la cizaña. Y fueron los siervos al dueño de casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste grano bueno en tu campo? ¿Cómo entonces tiene cizaña? Y les respondió, ¿algún enemigo ha hecho esto? Le preguntaron, ¿quieres que vayamos a recogerla? Mas él respondió, no sea que al recoger la cizaña desarraiguéis también el trigo. Dejadlos crecer juntamente hasta la siega. Y al momento de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y al trigo juntadlo en mi granero. Parábola del grano de mostaza. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido es más grande que las legumbres y viene a ser un árbol de modo que los pájaros del cielo llegan a anidar en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Todo esto lo decía Jesús a las multitudes en parábolas, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliese lo que había sido dicho por medio del profeta. Abriré mis labios en parábolas, narraré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Interpretación de la parábola de la cizaña. Entonces despidió a la multitud y volvió a casa. Y los discípulos se acercaron a él y dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondióles y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, esos son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es la consumación del siglo. Los segadores son los ángeles.
De la misma manera que se recoge la cizaña y se la echa al fuego, así será la consumación del siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y a los que cometen la iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quien tiene oídos, oiga. Parábolas del tesoro escondido, de la perla y de la red. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre, habiéndolo descubierto, lo volvió a esconder, y en su gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echó en el mar y que recogió peces de toda clase. Una vez llena, la tiraron a la orilla y sentándose juntaron los buenos en canastos y tiraron los malos. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de en medio de los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Le dijeron, sí. Entonces les dijo, así todo escriba que ha llegado a ser discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Jesús predicando en Nazaret. Y cuando Jesús hubo acabado estas parábolas, partió de este lugar y fue a su patria y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que estaban poseídos de admiración y decían, ¿de dónde tiene éste la sabiduría esa y los milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo, un profeta no está sin honor sino en su país y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Capítulo 14. Muerte del Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó hablar de Jesús y dijo a sus servidores, este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las virtudes operan en él. Porque Herodes había prendido a Juan encadenándolo y puesto en prisión a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía, no te es permitido tenerla. Y quería quitarle la vida, pero temía al pueblo que lo consideraba como profeta. Mas en el aniversario del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de los convidados y agradó a Herodes, quien le prometió con juramento darle lo que le pidiese. Y ella instruida por su madre, dame aquí, dijo, sobre un plato la cabeza de Juan el Bautista. A pesar de que se afligió el rey, en atención a su juramento y a los convidados, ordenó que se le diese. Envió pues a decapitar a Juan en la cárcel, y la cabeza de éste fue traída sobre un plato y dada a la muchacha, la cual la llevó a su madre. Sus discípulos vinieron, se llevaron el cuerpo
y los sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme en este día en la lectura continuada de las Sagradas Escrituras. Les recuerdo complementar esta lectura con las explicaciones dadas por el Magisterio de la Iglesia mediante el Catecismo y mediante los sacerdotes. Gracias.